Hoy tenemos en la línea a Fernando Tuesta Soldevilla, que fue jefe de la OMPE y presidente de la comisión encargada por el presidente para presentar el proyecto de reforma política. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Estamos en una situación bastante compleja en este momento, donde lo que está en el centro de la discusión, ¿cuáles son las fórmulas que podría haber para tanto la que propone el presidente como las planteadas por los sectores de la oposición que están reclamando su renuncia? Pero digamos, comencemos por lo del presidente, es decir, en términos formales, ¿cuáles serían los procedimientos que habría que seguir? A ver, el presidente tiene que, según ha anunciado, presentar el día de mañana este proyecto de ley de reforma constitucional para adelanto de elecciones. Claro, lo presenta mañana, pero tenemos un primer inconveniente. Las comisiones aún no están constituidas, ¿no?, el término, porque esto se tiene que instruir según las bancadas cada inicio de legislatura. Y esto ya es parte también de negociaciones políticas. En consecuencia, las comisiones no empiezan a trabajar sino hasta mediados de agosto. Ya se está perdiendo, digamos, unos buenos días. Y una vez que se presenta, se tiene que obviamente discutir, se tiene que aprobar un dictamen que tiene que pasar al Pleno del Congreso para que lo apruebe, digamos, es que este es el espíritu, para pasar al Ejecutivo, quien justamente lo promulga, pero a su vez con esa luz verde, digamos, recién el presidente tiene que convocar a referéndum, porque esa es la idea inicial, ¿no? Ahora, ya estamos hablando seguramente de septiembre, y en consecuencia el referéndum no podrá ser antes de 90 días. Y lo digo antes de 90 días porque lo que tú tienes que hacer es organizar primero el aparato electoral, y eso tiene un costo de tiempo aparte de lo económico. Entonces estamos hablando más o menos de diciembre en el mejor de los casos. Una vez que se tiene el resultado del referéndum oficial, sí, el presidente puede convocar a elecciones generales, y la ley en este momento señala que entre la convocatoria y la realización deben pasar de no menos de 270 días, vale decir 9 meses, con lo cual estaríamos en septiembre del próximo año. Septiembre para la primera vuelta. La segunda vuelta estamos hablando quizá en noviembre, y de ahí cambio de mando, inicio del 2021. Y entonces todo este recorrido que te he señalado, digamos, en términos de cronograma, no da para el próximo año, 28 de julio del 2020, como se ha señalado. Para que eso suceda, entonces, tener acompañado el proyecto de ley de una serie de medidas excepcionales y transitorias para cortar esos plazos. Ahora, esos plazos no están ahí por gusto, ¿no? Porque en realidad tienen que ver con una serie de etapas del proceso electoral, y además con una serie de plazos que en la propia administración pública se requiere, sobre todo para que los organismos electorales puedan contratar personal, puedan compras y servicios de bienes y servicios en general, y eso requiere tiempo. En consecuencia, tendría que dar excepciones de carácter excepcional y además urgente para poder llegar a la fecha. Pero señor Tuesta, digamos, y siendo así como una cosa obligatoria por el marco que ha puesto el propio presidente, julio del 2020, usted diría, que además conoce porque ha sido jefe de OMPE, logísticamente, técnicamente, mecánicamente, terminado el proceso de referéndum a finales de año, quizás mediados de diciembre de este año, y teniendo el plazo de los 270 días, adelantando al máximo que tendría que ser abril o mayo, estamos hablando aproximadamente 4 meses, menos de 120 días, logísticamente y técnicamente sería imposible organizar un proceso electoral. Mire, como le digo, sería posible si es que en realidad se colocan estas disposiciones, se solicita la aprobación de estas disposiciones de carácter excepcional, porque, por ejemplo, ya le digo un solo caso, del 2001 en adelante, la OMPE tiene que llamar a concurso público
para llenar todos esos puestos, porque el aparato de la OMPE, que es en realidad limeño, se tiene que extender a nivel nacional. Cargos incluso increíblemente llevados a esa situación, coordinadores de local, coordinadores distritales, etcétera, porque estamos hablando de cientos de personas que se tienen que contratar. Este proceso ya consume un montón de tiempo. De la misma manera, en la compra, repito, o contratación de bienes y servicios se requiere. En consecuencia, esos plazos tienen que estar previstos para un proceso de alguna manera ajustado. Pero esto además tiene la siguiente condición: que el Congreso acepte, apruebe y acelere la medida. En pocas palabras, no solamente es lo que proponga el Ejecutivo, sino lo que, de qué manera maneje en estas condiciones el Congreso. Sí, pero yo le preguntaba por la parte logística. Por la parte legal me imagino que esa va a ser otra discusión y estamos poniendo en el escenario de que sí se aprueben y se hagan las disposiciones transitorias, pero usted manejó... Está asociado. Yeah, okay. Está asociado. Muchas veces se toman medidas y tomar en cuenta situaciones como esta y se termina creando más problemas. Correcto. ¿No calculó bien en todo caso el presidente de la República los plazos entonces? No sé si se calculó bien o mal. No sé si es que ellos también están pensando en lo que ahora estamos discutiendo. Debería que ver justamente el proyecto que va a presentar el día de mañana. De repente así lo han contemplado. Claro, pero se está hablando de una situación excepcional, ¿no es cierto? Y ya se tuvo la experiencia con Valentín Paniagua de modificar los plazos en función de las urgencias políticas, ¿no? O de las circunstancias. Eso lo vivimos perfectamente nosotros. Yo, por ejemplo, el 7 de diciembre del 2000 asumí la Secretaría de OMPE y estaba convocado el proceso para el 8 de abril. Y tuvimos que, obviamente, correr. Eran un tiempo muy apretados, pero estamos hablando del 7 de diciembre del 2000 y las elecciones fueron el 8 de abril del año 2001. Sí se puede hacer. Estaríamos en esos plazos, ¿no? Pero estamos hablando, sí, pero si es que el referéndum no se realiza fin de noviembre, inicio de diciembre, entonces estos plazos ya comienzan a correrse hacia ahora teniendo en cuenta que justo el plazo es el problema central, algunos están señalando, acabamos de conversar con el señor José Elice, que ha sido oficial mayor del Congreso, que es posible que la propuesta de reforma venga con una cuestión de confianza, que establezca no solamente el tema de contenidos, sino también un tema de plazos. Y de alguna manera empuje al Congreso, digamos, a darle la mayor prioridad posible y a aprobarlo o desaprobarlo en el plazo que sea el más perentorio y alcance el tiempo para la convocatoria a ese referéndum lo más pronto posible. ¿A usted le parece esa salida legal válida? Es válida, pero no sabemos si es que eso lo va a tomar el gobierno. ¿Pero sería constitucional? Sí, claro que sí. El tema es si es que por esa vía y de manera inmediata se va a jugar el gobierno. Entiendo por declaraciones que primero lo van a presentar y si esto se alarga, quizá van a justamente solicitar una cuestión de confianza, pero eso ya también consume tiempo, porque la otra alternativa a la cuestión de confianza no solamente presionar, sino que si es que esté negada, viene entonces la disolución del Congreso, constitucionalmente posible. Pero esto está asociado a su vez en la convocatoria a elecciones en la medida que se disuelve el Congreso. En el mismo decreto tiene que estar la convocatoria de elecciones en los subsiguientes 4 meses, pero solo solo congresales, solo para el Parlamento y solo para que concluya el mandato. Vale decir, pero ese sí sería más expeditivo en cuestión de tiempo, de plazos y de logística, porque la norma señala 4 meses solamente Congreso y para concluir el 28 de julio del 2021. Es decir, si viene con la cuestión de confianza y el Congreso de la República no lo acepta, estaría, digamos, haciendo como un harakiri entonces. No, porque lo que ha planteado el presidente, que él también concluye su mandato, y en esta figura él se queda. Sí. Y en segundo lugar, están hablando... El mensaje es más o menos les estoy dando la oportunidad de que nos vayamos juntos. Si no quieren aceptar que nos vayamos juntos, se van ustedes.
por la cuestión de Así es. confianza. Pero está ahí una cosa pendiente, señor Tuesta. El asunto de la consulta que se le hace al tribunal en materia de competencias. Y ahí podría haber un tema que puede alterar ese orden, ¿o no? Podría, aun cuando no hay nada en realidad resuelto. El Tribunal Constitucional no resuelve preguntas. El Tribunal Constitucional resuelve sobre hechos que le son llevados por algo ya decidido. Correcto. Y entonces estamos en otra situación. Ahora, el otro escenario en donde piden la renuncia del presidente, digamos que esa es la mitad del tema, porque el presidente ha planteado que estamos delante de una crisis política e institucional que se resuelve a través del voto. Esta es una figura mucho de los parlamentarismos. En Europa, en otros países donde hay parlamentarismos, ante las crisis institucionales se resuelven a través de elecciones. Se dicen, acá nos vamos todos, ¿no? Entonces se convoca elecciones, se disuelve el Parlamento y en consecuencia también el gobierno, y se crea una nueva composición y representación y también, claro, una nueva mayoría para crear gobierno. Esa es una figura más o menos parecida, digamos, ¿no? Muy bien. Solo que acá eso no está constitucionalmente establecido de manera regular. Correcto. Muchas Muy gentil. gracias. Muchas gracias a Fernando Tuesta Soldevilla por atender nuestro llamado.